José María Vaz de Soto, bienvenido a Literatura Andaluza en Red. Gracias. Usted escribió en 1981 el ensayo Defensa del habla andaluza. ¿Hay que seguir defendiendo el habla andaluz en estos momentos? Sobre todo hay que tomar conciencia de que los andaluces pues podemos hablar con nuestro propio acento, que esa era la tesis fundamental de mi libro, ¿no? Yo no pretendía hacer un idioma distinto, como que dicen algunos, ¿no? El andaluz es una modalidad del español, eso no tiene ninguna duda, ¿no? Su origen es en la Edad Media, tampoco tiene un origen remotamente ni árabe, ni preárabe, ni nada de eso, sino que nace con el castellano que llegó aquí en la época de los conquistadores y colonizadores de Andalucía. Así que lo que ha pasado es que aquí ha evolucionado un poquito más y han quedado algunas cosas arcaicas, y yo me refería sobre todo a en el idioma hay tres planos, digamos: el sintáctico, el morfosintáctico, el léxico y el fonético-fonológico. Yo me refería sobre todo al fonético, o sea, a la manera de pronunciar. O sea, que los andaluces normalmente cuando hablamos en casa o con los amigos o en el bar, pues hablamos con nuestro acento, sin ningún miedo ni ningún prejuicio. Pero cuando queremos hablar en una tribuna o un profesor, que es frecuente, el profesor todo el mundo quiere mejorar un poco su dicción, ¿no? Y está bien que se mejore un poco, yo no digo que no, en el libro lo explico todo con detalle, pero que no hay por qué pasarse a la norma estricta de Valladolid o de Madrid, y esa es mi tesis fundamental. O sea, no es nada extraordinario, y alguna gente me dice, bueno, pero hay que volver a la aljamía o algo. Es que aljamía, ni que aljamía, si aquí hemos hablado siempre castellano, un castellano evolucionado, como digo, pero no es la aljamía, que no era más que, la aljamía le llamaban los musulmanes, los andaluces musulmanes le llamaban al habla romance, que se hablaba aquí, que se perdió definitivamente, desapareció, quedaron algunos. Nosotros llamábamos mozárabe, se la ha llamado después mozárabe. El mozárabe ha quedado palabra en el español general, pero el andaluz tiene su origen en el siglo XIII, en la Andalucía occidental, y luego se pasó con la repoblación del Reino de Granada a la Andalucía oriental, con modificaciones, con variedades que van desde Huelva hasta Almería, ¿no? Sí. No hablamos igual, pero todos hablamos en andaluz un poco. ¿Y por qué tenemos que camuflar en televisión o en un escenario público? A eso he ido yo, porque es un poco mi caballo de batalla, eran los medios públicos de comunicación oral, ¿sabes? La televisión y la radio. Que había, tiempo cuando yo era joven, era raro un locutor que no hablara en castellano lo más estricto posible. Y eso es las tribunas públicas, eso es precisamente el modo de dignificar un habla. Si tú no hablas andaluz más que para contar chistes o para bromear, ¿sabes? Y luego cuando tratas de hablar bien, entre comillas, ¿no?, te pones a hablar en castellano todo lo mejor que puedas, todo lo más castellano que puedas, porque lo de mejor es otra cuestión. Entonces, pues claro, el andaluz no se dignifica. Digamos que el andaluz queda como un habla casera o de andar por casa, y luego pues no tiene función en la vida pública, cultural, no funciona, ¿no? No tiene por qué ser así. De hecho, algo ha cambiado la cosa, creo yo, ¿eh? Pero hay que seguir tratando, no de imponerlo de ninguna manera, ¿no? En la televisión andaluza, por ejemplo, pues que cada uno hable, dice el libro de estilo, en el que yo tuve alguna responsabilidad del Canal Sur, decía que cada uno hable como quiera, que se oigan todos los acentos, pero no es eso, hay que dar unas pautas, porque el que habla en público tiene que tener unas pautas, si no sabe lo que hacer, y lo más fácil es pasarse al castellano. Si uno tiene facilidad, lo más fácil es hablar como se habla. Porque hay mucha diferencia también entre la Andalucía occidental y la oriental. Sí, hay diferencia, pero la diferencia es fundamentalmente que en la Andalucía occidental aspiramos las S finales, en el habla popular, y en la Andalucía oriental esa aspiración casi se ha perdido, o se ha perdido en muchos casos, y se ha transformado en una abertura vocálica para hacer el plural, por ejemplo. Sí. Esa es la diferencia fundamental. Luego, a diferenciar no de occidente a oriente, sino de Lepe a Cartaya, de dos pueblos de Huelva que están uno al lado de otro, no hablan exactamente igual. Nadie habla igual, que ni los del mismo pueblo hablan exactamente igual, ¿no? O sea que esa variedad, algunos quieren dar eso un argumento como que el andaluz no existe porque hay variedades. Pues no, hay variedades, también hay variedades en Castilla. Menos porque está la norma oficial ahí que la ampara, ¿no? Sí. Y que la acoge fundamentalmente, pero el habla tiende a tener idiolectos, cada uno habla como quiere, que en el lugar, ¿no? ¿El habla andaluza es economía del lenguaje? Sí, en gran parte sí. Por ejemplo, en ese tema que yo te acabo de pasar, la aspiración de las S finales elimina mucha redundancia que tiene el castellano. Yo suelo poner el ejemplo de cuando se juntan un artículo, un nombre y un adjetivo, que el andaluz
dura casi lo mismo tiempo, casi lo mismo, tan rápidamente se dice la vaca blanca que las vacas blancas, en andaluz occidental. En andaluz de Almería sería de otra manera, o de Granada, ¿no? Casi lo mismo, pero un poquito cambiado, ¿no? Así que la vaca blanca, las vacas blancas. ¿Qué hacen en Castilla? La vaca blanca, las vacas blancas. Hace falta tantas S. En inglés o en francés eso no se pone, en inglés no se pone una S porque el adjetivo no cambia, ¿no? Y en francés, le vache blanche, el artículo le cambia, la vache blanche, le vache blanche. Le dice las y la dice la, en singular, ¿no? Sí. Quiero decir que el andaluz, el español de Madrid, de Sevilla, de Castilla, sí, ya se lo han notado muchos lingüistas, eso, que una lengua tiene bastante redundancia, es decir, que repite cosas para indicar, por ejemplo, el plural, que pues, evidentemente dice, bueno, tiene la ventaja de que la concordancia te ayuda. Es verdad, la concordancia, las vacas blancas, nadie va a dudar que hay varias vacas, que hay más de una, ¿no? Y si dicen las vacas blancas, a lo mejor alguien no oye bien las aspiraciones y dice que te hablan de una vaca o de dos, ¿sabes? Pero eso es una ventaja quizá, pero la desventaja es que se repiten mucho las cosas. Entonces el andaluz en ese aspecto es una evolución. La evolución funciona fundamentalmente por la economía lingüística. Cuando no hace falta una cosa, se la elimina espontáneamente los hablantes. Claro que no es solo eso, también es verdad que el andaluz en otras cosas es arcaizante, sobre todo en el vocabulario, por ejemplo, en ciertos términos que no se usan en Castilla, y se han perdido en Castilla, pero aquí se usan. Yo recuerdo a este propósito una cosa que cuento a veces, que una vez, estando en Francia, pues fui a una conferencia sobre la novela hablaban de Cortázar, sí, y hablaban de su novela Rayuela, ¿sabes? Rayuela. Y el conferenciante empezó a explicarnos a todos qué significaba una rayuela, que es una cosa como que en Sevilla dicen el tejo, y entonces, pero rayuela, ¿cómo se dice en Huelva? Digo, me está explicando una cosa que yo no sé desde chico, ¿no? En la provincia de Huelva la rayuela es lo que los sitios llaman el tejo, que es el juego ese, la patita coja, sobre todo juego de niñas, pero también de niños en algunos casos. Quiero decirte que ese término rayuela se ha perdido, puede parecer un arcaísmo que se conserva en la Argentina, porque en el habla hispanoamericana también hay arcaísmos que se han perdido. Arcaísmos porque se han perdido aquí, no porque sean arcaicos. Porque allí siguen vigentes. Han dejado de utilizarse. Y en Andalucía pasa eso también. Hay muchas palabras que dice uno, esta palabra que es solo andaluza. A veces es también más creativo el andaluz, porque tiene, claro, al perder distinciones, por ejemplo, en la zona donde se sesea o se cecea, pues el ejemplo clásico, no se distingue entre casa y caza. Pero claro, si yo digo voy de casa y voy con una escopeta y con unos perritos, pues todo el mundo sabe que voy de cacería, pero alguna gente dice de cacería para diferenciar la ambigüedad, claro. Y entonces eso, en ese aspecto, pues es más creativo el andaluz de término, no porque seamos más listos ni más creativos, sino, creo yo, sino porque necesitamos distinguir, entonces decimos cacería. O el pollete, entre pollo y pollo, el que no dice pollo, yo digo pollo porque en mi tierra se dice la L, pero eso es rarísimo, ¿no? Aquí, pues claro, entonces pues han creado pollete para el pollo, y el pollo es el pollo. Porque hay quienes desprecian el andaluz. Hombre, sí, eso ahí no nos engañemos. Hay quien le cae muy simpático, se ríe oyendo. Qué gracioso. Para eso tenemos una ventaja, que los chistes se cuentan en andaluz, y el que no tiene acento andaluz casi lo pone, ¿no? Así que el andaluz no tiene crédito para culturalmente. Por ejemplo, un telediario sale el señor hablando en un andaluz un poquito cerrado, y le molesta a los propios andaluces. Eso es verdad porque no nos tienen acostumbrados. Por eso mi tesis era que es en los medios de comunicación donde se puede dar la batalla definitiva de si el andaluz pasa a ser, queda como un habla relegada a casa, y todo el mundo trata de que eso no va a ocurrir, porque tiene tal arraigo el habla andaluza, la pronunciación, que cuando hablo de habla andaluza hablo sobre todo de la pronunciación. La morfosintaxis, aunque hay algunas cosas, no cuenta para nada. Bueno, no sé si he hablado demasiado de No, en absoluto. Y otra pregunta referente a esto último del desprecio. ¿Por qué se mete tanto la derecha catalana con el habla andaluz? ¿Serán que ellos son los que tienen complejos de algo? Sí, los catalanes hablan, los que hablan el castellano o el español, pues hablan un español muy
muy recio, muy pronuncia la L, por ejemplo. Yo me acuerdo de un catalán, estábamos los dos en Francia, haciendo un curso allí de lo que fuera, y digo, la L, que yo la pronuncio, prácticamente se está perdiendo en España, se pronuncia igual que la Y, o sea, entre pollo y pollo no se distingue ya, de pollo y pollo, para mí son dos cosas, hay una distinción fonológica, dos sonidos que son dos fonemas. Y dice, qué lástima, qué lástima. Digo, qué lástima, ¿por qué? Porque los catalanes pronuncian la L también en catalán, claro, por eso pronuncian ellos la L, porque la pronuncian en catalán. Entonces ellos creen que efectivamente y los mismos andaluces que son allí, que son casi mayoritarios, por lo menos muchísimos, ¿no? Pues han adoptado muchos han adoptado el habla castellana de Barcelona. El lenguaje recio. Entonces, claro, pues ellos tienen la idea de que el andaluz es un español mal hablado, pero esa es la idea que tiene casi todo el mundo y los mismos andaluces muchas veces, es que yo hablo mal el español, hombre, ¿cómo vas a hablar mal el español? Igual que cuando dicen, ellos tienen su propia lengua, y nosotros también tenemos nuestra propia lengua, que es el español, con acento andaluz además, para más matices, ¿no? Enriquecemos, ¿no? ¿Es el barroquismo una característica de los narraluces o simplemente de los escritores andaluces? Bueno, yo sobre esto discrepo un poco de la mayoría de los que se han dedicado a estudiar esta cuestión. Yo creo que en Andalucía, por suerte, hay toda clase de estilos, hay variedad para todos los gustos. Ha habido una Andalucía barroca muy importante, en el barroquismo, no digamos en la arquitectura o en la escultura o en la pintura, sino el barroquismo en literatura. Tenemos a Góngora, tenemos a Herrera ya, antes, en el siglo XVI, ¿no? Y luego, pues, ha habido un estilo romántico andaluz. Ahí tenemos a Bécquer, por ejemplo, sin ir más lejos. Ha habido un estilo, por hablar de poesía, porque el siglo XVIII apenas tiene novela y no tiene poesía. Bueno, apenas tiene poesía y no tiene prácticamente novela. Y luego hay una Andalucía realista, cuando hablamos de la novelística andaluza que surgió en la nueva narrativa andaluza, los narraluces, pero había novelistas andaluces anteriores. En el siglo de oro, pues, aparte de Cervantes y de Lazarillo, que a lo mejor también tienen algo que ver con Andalucía, pues aquí se escribió la obra de Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache, que es típicamente una gran novela dentro de su estilo. Y dejando aparte el Quijote, en Andalucía en aquella época hubo tan buenas novelas en la picaresca como en Castilla, por lo menos igual, ¿no? Y luego, con el paréntesis guadianesco del siglo XVIII, que no hay novela, pues cuando empieza el realismo, la primera novela realista es de una andaluza, mejor dicho, de una suiza, germano-suiza, que es Cecilia Paul de Faber. Fernán Caballero. La primera novela, no tanto realista, más bien costumbrista, es de mediados del siglo XIX. Apareció, me parece, en 1849. La Gaviota. Y lo que hizo fue recoger ahí está, por cierto, parece habla andaluza porque ella se cuida de que la gente hable como habla la gente del campo de Andalucía, que para ella es Huelva, Sevilla y Cádiz, que es donde ella vivió. Sí, ese triángulo. Esta señora. Y que era andaluza de adopción y de media familia, porque la madre era gaditana. Bueno, pues después de Cecilia Paul de Faber, que en fin, no es una gran novelista quizá, o no se la tiene por una gran novelista, porque además era una mujer conservadora y todo esto, pero luego tenemos a Alarcón, a Valera. Claro, dice, bueno, Galdós era canario, bueno, era casi andaluz, porque los canarios muchas similitudes. Pero bueno, quiero decir que había Pereda y había que eran peores además, ¿no? Tú comparas a Valera con Pereda y te quedas con Valera, evidentemente. Quiero decir que en esa época, que hubo otra época novelísticamente importante, pues aparece también novelas andaluzas. Así que novelas andaluzas ha habido siempre. Luego bien tiene a Garibé, que dejó dos novelas, muy curiosas las dos, ¿no? Ya del tipo 98ista, aunque Garibé murió justamente en el año 98, que se tiró al río, como sabemos, ¿no? En Finlandia. Y luego pues ha habido novelas después de la primera tercio del siglo XX tampoco ha habido apenas novelas, pero había esta novela popular, que había muchos andaluces. Estaba Colombina, estaba Parmeno, y luego estaba que ahora le han puesto de moda, Casino Asén, que tanto aprecia Borges dice siempre que era un maestro y tal. Bueno, pues andaluz,
Este mismo Ricardo León, que es un hombre que escribía en un estilo muy engolado y que tenía una ideología también muy arcaizante, ¿no? Que era malagueño, no, aunque no nació en Málaga, era malagueño prácticamente, ¿no? Es decir, que hubo también novelistas en esa época, y cuando acabó la guerra, pues entre los que había aquí, como Manuel Alcón, o los que estaban en el exilio, como Chapela, o como Andújar. Como Manuel Andújar. Andújar, eso es que no me salía el nombre, Sí. efectivamente, Manuel Andújar, yo lo conocí, sí, cuando volvió. En fin, hubo una novela andaluza igual que la había de otros sitios, ¿no? De otras procedencias. Y luego ya, pues efectivamente, vino Alfonso Grosso, vino Berenguer, vino toda esta gente, ¿no? Vino Caballero Bonal, etcétera. Y eso es lo que se llamó la nueva narrativa andaluza, ¿no? La llamaron algunos, bueno, pues sí, son andaluces, Sí. nueva narrativa, ¿por qué no? Estupendo. Ahora ya lo que yo discutiría es si a esa gente hay que buscarles una especie de escuela, de calidad de escuela literaria, por ejemplo el barroquismo. Algunos insisten en que son todos barrocos, no lo sé, yo creo que todos no son barrocos y además que no tienen por qué ser barrocos. En Andalucía hay gente barroca por naturaleza o incluso por genética, te diría yo, probablemente, ¿no? Sí. Y gente romántica y gente realista y gente natural, que tiende a un estilo natural. El otro día recordaba yo en un artículo una frase que leí en un periódico del torero este que se ha muerto hace poco, Pepe Luis Vázquez, que decía, hay que torear desde la naturalidad, como se anda o como se habla. Torear bonito es muy feo, está muy feo. Yo eso lo cambié lo de torear por escribir, y digo, mira, este es el estilo natural sevillano, porque este señor era muy sevillano, ¿no? Sí, y andaluz, ¿no? Y sin embargo, pues la naturalidad también es andaluza, porque no va a serlo. Así que todos los escritores, ni siquiera todos los de la nueva narrativa andaluza, no todos eran barrocos. Había unos cuantos ahí que, podíamos citar, que no tienen nada de barroco en el estilo, porque además barroco no es nadie, barroco era la gente que era Góngora en la época esa. Luego lo que hay es un barroquismo, vamos a llamarle así, ¿no? Porque es un estilo complicado, pero que al mismo tiempo trata de hurgar un poco, como dice Caballero Bonal, en la realidad profunda de las cosas. Bueno, depende de cómo se entiende el barroquismo, ¿no? Pero sí, eso es el barroquismo, efectivamente, fundamentalmente. Pero hay gente que prefiere la naturalidad, prefiere la prosa novelística, sobre todo, más transparente, más que te lleve a la historia que cuenta. Es decir, para mí en la novela hay una visión del mundo normalmente, si el novelista es de profundo y es de calidad, una forma y una historia que se cuenta. O sea, la historia, digamos que es una visión del mundo que se expresa a través de una historia, mediante un estilo. Sí. Entonces hay quien prefiere un cristal transparente para contar esa historia y dar esa visión de las cosas, y hay quien prefiere un cristal recamado, repujado, con esmerilado. Y claro, ese bueno, son distintas opciones. Pero el estilo un poquito barroco perjudica mucho, para mi gusto, la historia. A la novela, a la historia. Para mí lo perjudica, claro, que puede tener otros valores, evidentemente, grandes escritores barrocos de un estilo complicado, difícil. Sí. Hay cierto que hay novelas que puedo opinar que me parece lo magníficamente bien escrita que están, pero luego la historia. Exactamente, no luego la historia, porque está un poco pretexto para lucir el estilo. estilo. Pero es que el lucimiento, como decía el torero, está muy feo, ¿sabes? El lucimiento, para mi gusto, claro que cada uno tiene su gusto, ¿eh? Hay una anécdota de Fernando Quiñones que recuerda constantemente Rafael de Cózar, que se encontraban a las 6 o las 7 de la mañana en el mercado de abastos de Cádiz, y le decía Fernando Quiñones a Rafael de Cózar que hacía esa hora tan temprano, y decía trabajando, el oído, escuchando, ¿no? Es importante era el talento más peculiar de Quiñones, que tenía muy buen oído para la lengua hablada en Andalucía, además, ¿sabes? Por eso eso sí puede ser una cosa andaluza que está ahí, pero bueno, pues andaluza porque él está en Andalucía y coge el habla de su y a tierra. veces reproduce, un modelo de ese habla popular, sobre todo, pero que puede pasar a la literatura, igual que yo he dicho que debe pasar a las tribunas públicas orales. También puede pasar a la literatura. Una prostituta andaluza o gaditana como la legionaria no va a hablar como una señora de Valladolid. Y además habla de una manera, da el punto. Yo creo que Quiñones tiene el acierto de dar el punto clave, que es no pasarse, porque si pone todo muy andaluz, no. Sí, tampoco. Choca un poco, sí, ¿no? choca. Pero él pone de pronto, incluso sintácticamente dice me se cayó, no dice se me cayó, que es popular, no es que sea solo andaluz, pero lo correcto según los gramáticos es se me cayó. Y él pone me se cayó, que como es lo que dice la gente, me por delante, el borriquito por delante, ¿no? Y vamos, yo me fijaba, yo noté unas cuantas cosas, le hice una vez una crítica en Triunfo a una novela de él,
y anoté muchas expresiones de esas, porque pensaba utilizarlas para esas cosas del habla andaluza, porque es el que más ha intentado llevar el habla andaluza a la literatura. Yo no propugno que se lleve el habla andaluza a la literatura, lo que propugno es que se lleve a la lengua hablada, porque para mí el habla andaluza se caracteriza fundamentalmente por su pronunciación. La prueba está que cualquiera nos localiza si no hemos perdido el acento, que hay muchos andaluces que lo han perdido porque les ha dado la gana y están en su derecho, por supuesto. Pero el que conserva su acento, en Madrid nos dicen, este es granadino, no, dicen andaluz. Andaluz, aunque no sea, a lo mejor incluso extremeño o murciano, ¿no? Pero lo localizan como andaluz. Los diálogos son muy importantes en tus novelas. Un ejemplo lo tenemos en la tetralogía de novelas dialogadas, ¿no? Escritas entre el 72 y el 82. ¿Qué pretendías con esas novelas dialogadas? Bueno, aparte de buscar una estructura, digamos, basada en el diálogo, que no fuera un diálogo teatral, sino un diálogo novelístico, es decir, que van ocurriendo cosas, aunque se dice, a través del diálogo se van notando que van pasando cosas. Sí, pero claro, si no sería una novela, claro, un exactamente. Y luego además es un diálogo rememorativo, recuerdan el pasado y van contando cosas y así se forma la novela. Aparte de eso, no solo en esa tetralogía dialogada, sino en mis novelas, el diálogo me interesa siempre mucho porque es una manera de presentar a los personajes en directo. Lo más característico del ser humano es la palabra, evidentemente, y la palabra hablada es lo que más te dice de una persona. Una persona que empieza a hablar y hablar, tú le haces un retrato psicológico de él por lo que dice, ¿no? Entonces, presentar a los personajes a través de la descripción o de la narración está muy bien, puede ser una novela magnífica así, pero presentarlos hablando te presenta al personaje en directo. Esa es mi idea fundamental. Presentar los personajes en directo que hablan, y no en esa tetralogía no me interesa mucho la caracterización de los personajes porque es una especie de diálogo casi platónico, ¿no? Entre los dos personajes sobre la realidad y tal, ¿no? Pero en general en mis novelas, las que tienen por ejemplo un tema casi policíaco, más o menos policíaco, pues me gusta mucho que dialoguen, que hablen. El policía va a preguntarle a cada uno tal y tal, a ver si le sabe, si le mete los dedos bien, ¿no? Y es la manera de averiguar la psicología de una persona e incluso la culpabilidad o la inocencia de una persona, ¿no? Es decir, el diálogo, creo que de las tres cosas que hay en la modo de locución tradicional de la novela, que son narración, descripción o diálogo, yo en descripción muy poca, porque me parece que muy pesadas las descripciones que hace, por ejemplo, Galdós o que hace la Pardo Bazán. La novela realista clásica te describe una ciudad o una habitación y te da toda clase de detalles, ¿no? Casi notarial, ¿no? Eso me parece una pesadez casi siempre, ¿no? A no ser que sea uno como Proust, que es un novelista que describe mucho, pero con una intención distinta. Luego la narración, más bien, yo diría rápida, ¿no? Que no detener, que vaya rápida. La descripción yo tiendo a hacerla más bien tipo impresionista, ¿no? Dar una impresión de una calle o de una sala, no hace falta describir dónde están las butacas ni qué color tienen las rejas, ¿no? Pero si da uno una idea con un par de frases más o menos del ambiente, pues ya tiene uno bastante con descripción. La narración, ¿qué es lo que pasa en esa sala o en esa calle? Pues contarlo, si ha ocurrido algo, y luego el diálogo fundamentalmente, ¿no? Entonces yo te diría que no de diálogo del anochecer y de esa tetralogía, que es todo diálogo menos algunas acotaciones, dijo fulano, dijo mengano, sino en casi todas mis novelas el 80% es diálogo. Pero es diálogo porque a mí me gusta, desde luego. Hay gente que dice, es que el diálogo es muy difícil. A mí me parece lo más fácil del mundo. Si uno tiene oído, como tú decías antes, yo no tiendo a hacer lo que Quiñones, a recoger el habla estricta, sobre todo con sus características populares, no. Tiendo a recoger el habla de las personas cultas cuando hablan, cuando tienen una conversación, a través de eso llegar a su psicología y a su modo de ver las cosas. La muerte es una constante también en tu obra. ¿Por qué? Bueno, pues quizás yo tengo un poco la obsesión de la muerte. Algunos me dicen, ¿tienes obsesión de la muerte? Sobre todo en mi penúltima novela, pues casi solo se habla de la muerte. Pues sí, es una cosa que me preocupa, me ha preocupado, sobre todo en una época en que nos metían miedo con el infierno y con todas estas cosas. Luego yo esas cosas ya las he dejado de creer, pero las he dejado de creer con la corteza cerebral, con la parte racional de pero algo queda siempre. Al que le has enseñado de chico cómo te hace, lo que te hacen los demonios y lo que dura eso, ¿sabes? No lo pierde nunca del todo, ¿sabes? Entonces, pues ahí está un poco quizás la clave de eso,
más que el miedo a la muerte, yo miedo a la muerte muchas veces lo tengo, otras veces no. O sea, hay veces que digo, bueno, si yo tengo que morir, como nos tenemos que morir todos. Pues eso es lo que se reflexiona un poco en algunas novelas, sobre todo porque últimamente me ha dado por presentar, yo ya soy bastante viejo, pero mis personajes últimos son más viejos que yo. El último de esta novela de la que te hablé fuera de cámara, que es en Memorias de un homicida, ahí el personaje, el narrador, el que hace las memorias, tiene 86 años, ¿sabes? Y dice que sabe ya que está al final de su vida y va a contar su infancia y su adolescencia, y cuenta, la novela es eso, ¿no? Su memoria es una cosa muy simple, cronológica, lineal, ¿no? Y claro, una persona con 86 años o no piensa nada en la muerte, porque prefiere no pensar, o tiene que pensar en la muerte, ya, ¿no? Con frecuencia, claro. ¿A usted no le interesa lo folclórico, ni lo típico, ni lo tópico en general también en su obra? No me interesa, no, porque es más, lo primero que no me interesa es la literatura costumbrista. O sea, la literatura costumbrista, bueno, me puede gustar, no te digo que no, pues es un costumbrista. No te digo ya los hermanos Quintero, pero cualquier novelista de esto pues tiene algo de costumbrista, ¿no? El novelista, realismo sí, pero el realismo no como objetivo último, sino para darle verosimilitud a las cosas, eso sí me interesa. Ahora, ¿el costumbrismo qué es? El costumbrismo es el realismo aplicado a lo característico peculiar de una región, de una zona, de un pueblo. Eso a mí me parece poco interesante. Y sobre todo como escritor no acudo a ello, lo cual no quiere decir que esté sistemáticamente en contra del costumbrismo, pero no soy un escritor costumbrista, aunque sí realista, ¿eh? En general mis novelas son realistas, verosímiles dentro de la realidad que tenemos por realidad, aunque luego se pueda poner en duda qué es la realidad y qué no es la realidad, que eso es otro problema ya filosófico. Yo siempre tiendo un poco a una visión del mundo, por eso tiendo un poco a lo que hacen los filósofos. Lo que pasa es que no con conceptos como el filósofo, sino con imágenes, con historias, ¿no? Y entonces, pues, efectivamente, lo peculiar de una zona o de una región, aunque sea Andalucía, que es mi tierra y que naturalmente es la que mejor conozco, pues no me interesa en particular, me interesa... ¿Existe ahora un nuevo boom de la narrativa andaluza con escritores como Eva Díaz Pérez, Félix J. Palma, Felipe Benítez Reyes, por ejemplo? Sí, hay. Yo lo que he preparado para hablar dentro de un rato, he puesto una lista de la nueva narrativa andaluza, para aclarar que esa nueva narrativa es como le pasa al modernismo, que es de otra época anterior. Sí. El modernismo, algunos se cree que es de hace poco, ¿no? Pero el modernismo, fíjate, tiene ya un siglo, ¿no? Pues la nueva narrativa andaluza ya es vieja, ya se han muerto casi todos. Además, yo soy de los pocos sí que me consideran del grupo, que creo que sí, por la época en que publiqué mis primeras novelas, pero soy de los pocos que quedan, ¿no? Aquilino Duque, que ha estado aquí, o Julio de la Rosa, que creo que viene mañana. Pues yo no sé si hay alguno más. Bueno, sí, Caballero Bonal, si él se considera narraluz, que supongo que no, pero en fin, a lo mejor sí, no lo sé. Bueno, pues yo creo que... no sé qué me había preguntado, perdona. El nuevo boom, ¿no? De la narrativa andaluza. Con gente con aproximadamente 40, 45 años. Lo que te iba contando, que se me ha cortado, se me ha ido la idea, es que yo pongo una lista, tengo ahí escrita, vamos, no lo voy a decir seguramente, pero nueva narrativa andaluza, y pongo unos 20 nombres, ¿no? Luego, novísima narrativa andaluza, que es la generación siguiente, y pongo otros 20 nombres así. Luego, supernova, ¿no? por casi broma, ¿no? Pero la gente más joven, ahí pongo otros 20 nombres así, y luego la supernova novísima, algo así, una cuarta, ¿no? Sí. Y ahí está Eva Díaz Pérez, por ejemplo, ¿no? Y la gente ya que tiene 40 años o menos, ¿no? Y luego ya los más jóvenes no los pongo porque no quiero ya poner injustamente a uno y a no a otros, ¿no? Pero creo que ha habido continuidad, efectivamente, a partir de lo que se llamó Narraluce, digamos, término con el que muchos no estuvieron de acuerdo, ni siquiera en la época, pero en fin, se le llamó así, sobre todo se le llamó nueva narrativa andaluza. Pues a partir de ahí ha habido narradores andaluces ya como si fuera la normalidad. Lo que pasa es que la normalidad, ahora lo voy a decir en la charla, tiene que llegar cuando en Andalucía los novelistas no tengan que emigrar para ser novelistas. Ya está ocurriendo casi eso. En aquel tiempo no. En aquel tiempo había que irse a Madrid, como hizo Bécquer o como hizo Antonio Machado. Antonio Machado no lo hizo, pero Cernuda, por ejemplo, también se fue a Madrid. O Alberti, ¿no? Pero hemos llegado a un momento en que por las nuevas técnicas, por la comunicación mucho más rápida, mucho más fácil, por los cambios que ha habido en el
papel, en el ebook, y todo esto, es que se puede ser novelista sin salir de San Roque, ¿no? Eso es lo importante, pero falta dar un paso, que en Andalucía haya una gran industria editorial y haya grandes periódicos con suplementos literarios. Eso es lo que nos falta. Entonces, hasta que no haya eso, yo no hablaría con absoluta certidumbre de que hay una narrativa, una novelística andaluza. Una novelística en Andalucía, eso sí, que es como la española, que publica uno donde puede, no donde le quieren publicar. Perfecto. José María Vaz de Soto, muchas gracias. Gracias a ti.